interesa el tema del eneagrama, supongo, ¿no? Alguna idea traéis previa de para qué sirve esto o para qué puede servir, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que es un sistema de 9 caracteres, 9 posibilidades de estar en la vida, que identifica 9 personalidades, 9 caracteres, 9 maneras de ser, de estar, de vivir, de pensar, de sentir y de hacer. Es una representación que habréis visto en múltiples lugares, de un círculo y de unos cuantos triángulos por ahí, con cada uno de los números del 1 al 9. Cada número representa un carácter, y es lo que vamos a ir viendo ahora. ¿De dónde viene esto? Pues no se sabe muy bien cuál es el origen del eneagrama ni de los conocimientos. Parece que se pueden encontrar algunas fuentes entre los sufíes, pero tampoco está muy claro que sea así, no se sabe muy bien de dónde vienen. Parece que Gurdjieff, cuando estaba con sus alumnos, les enseñaba a través del eneagrama sin nombrarlo. Sabéis que Gurdjieff no dejó nada escrito, por lo cual no podemos realmente llegar a saber si es así o no. Era una tradición oral, pero parece que muchas de las cosas que hacía tenían que ver con sufrir y vivir la pasión del eneagrama. De donde ya sí tenemos constancia, y es de donde para nosotros tiene sentido, para lo occidental, para España tiene sentido, empieza con Ichazo, que es un alumno de Gurdjieff, de la Escuela del Cuarto Camino de Gurdjieff, que hace en Arica, en un desierto chileno, un encuentro de las personas que en aquel momento, de los terapeutas y las terapeutas que en aquel momento eran reputadas, entre las cuales está Claudio Naranjo. Y parece que Claudio Naranjo recibe en ese encuentro algún tipo de mandato que tiene que ver con extender el eneagrama. Como Claudio Naranjo es uno de los alumnos vivos de Peirce, lógicamente llega a la Gestalt de parte de una de las representaciones más importantes de lo que se considera la Gestalt viva. Y a partir de ahí arranca, por lo menos en España, y por lo menos en el ámbito de la Gestalt, el conocimiento de eneagrama. Si bien, paralelo a esto, los jesuitas llevan impartiendo eneagrama mucho tiempo, la Escuela de Hortaleza de Interacción y Dinámica Personal, y hay otros lugares, ¿no? En un principio, cuando llegó el eneagrama y empezó a expandirse dentro de la Gestalt, era una sabiduría, un conocimiento reservado tan solo a las terapeutas y a los terapeutas. Lo que ocurrió con el tiempo es que se fue extendiendo, y ahora mismo hay eneagrama de la comida, de la escuela, de la empresa, hay eneagrama absolutamente para todo, buscar una pareja, es decir, está muy extendido. En la clave en que nosotros lo impartimos, o que la escuela GPIF lo imparte, tiene más que ver con el autoconocimiento y con el conocimiento de un otro o una otra, en esto de qué manera estás tú situada en el mundo y de qué manera estoy yo. Sin duda es una herramienta fantástica también para los terapeutas y las terapeutas, que pueden manejarse con un otro o con una otra desde un conocimiento patológico de lo neurótico de cada rasgo. Porque claro, una cosa importante en el eneagrama tiene que ver con que cuando se imparte, lo que se cuenta es lo peor de cada caso. Es decir, lo que se describe es lo neurótico. Así que no es una descripción muy amable la que se hace de las personas. Bueno, ¿qué es el carácter? ¿No? ¿Qué es esto de lo que estamos hablando y esto que vamos a describir? Bueno, el carácter es todo el conjunto de defensas que yo he ido constituyendo a lo largo de mi vida, sobre todo en la infancia, cuando era peque, ¿no? Y ha ido conformando una personalidad, es decir, una manera más o menos estable de funcionar en cuanto a lo que pienso, en cuanto a lo que siento y en cuanto a lo que hago. Ese carácter es la construcción que yo he hecho para ser querida en el mundo, ¿vale? Yo y todo el mundo. ¿Qué es el mayor anhelo de un crío o de una cría? Ser querida y amada por sus padres. Si para eso yo tengo que hacer algo, yo voy a hacer ese algo, por supuesto estoy hablando de procesos inconscientes, voy a hacer ese algo para que mi papá y mi mamá me quieran y ser buena y me quieran. ¿Cuál es el planteamiento del eneagrama? El eneagrama dice que eso que se llama carácter, que se puede llamar también personalidad o ego, es algo distinto de la esencia de los seres humanos. Es decir, en esencia, todos y todas somos seres como puros y sanitos y estupendos. Sin embargo,
En el contacto con el entorno y en la manera de adaptarme a ese entorno, voy generando un ego, una personalidad que es la que tengo que quitarme, con la que tengo que trabajar terapéuticamente para encontrar mi contacto con la esencia, ¿vale? En este sentido se diferencia claramente esencia de personalidad, ego, carácter o identidad. Si no pilláis algo, preguntadme, porque igual como yo me lo sé, yo voy dándole y estoy hablando. Pero bueno, si hay algo que eso, no hay ningún problema en parar y en verlo. ¿Cómo organiza el eneagrama esto? ¿Cómo organiza los centros del psiquismo? Pues lo organiza en base a 3 puntos, ¿vale? Hay un punto que tiene que ver con el instinto, el punto superior, hay un punto que tiene que ver con la emoción y hay un punto que tiene que ver con el sentimiento. Esos son los 3 centros de la psique. En torno a esto se van a organizar cada uno de los eneatipos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo es en terminología de Gurdjieff? En el centro que tiene que ver con la víscera está lo que yo hago, el hacer, la manipulación. En el centro emocional está lo que yo siento. Y en el centro intelectual está lo que yo pienso. En Gestalt todo el tiempo estamos trabajando con la idea de que la integración de la persona está en pensar, sentir y hacer. En la medida en que yo tengo esos 3 centros alineados y funciono de una manera más o menos coherente y congruente, yo me voy a sentir mejor o voy a tener menor grado de neurosis. Con lo cual, cada uno de los eneatipos se va a organizar en torno a uno de estos 3 centros de la psique, que es lo que vamos a ver a continuación. En la parte superior de la figurita que habíamos visto antes, 8, 9 y 1, el centro instintivo, estamos hablando de las personas que son viscerales, las personas que se mueven por impulso, que hay algo que les sale de aquí y actúan, ¿vale? Son personas que están en el presente, que actúan, que no les preocupa mucho ni el futuro ni el pasado, ellas están en lo que hay y hacen lo que hay. Bien, es verdad que aunque son 3, cada uno de los 3 tiene una posibilidad, hacer una cosa distinta, con esto que le es común, que es la víscera y el instinto, el impulso, ¿no? Cada uno va a hacer algo distinto. Pero esos 3 de arriba estarían en relación con lo motórico, con lo que yo hago. El 2, 3, 4, que sería el centro emocional, serían las personas que están en contacto con el sentimiento, con el pasado, con darle vueltas a las cosas, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, y para las cuales lo más importante es el corazón, es las emociones que yo tengo. Estas serían las del yo siento. Son personas incluso cuando, si afináis un poco la mirada, que casi cada vez que hablan dicen yo siento, ¿no? Como una manera de identificarse a sí mismas y de legitimarse en esto del sentir. Y el otro lado, el lado del pensamiento, donde están el 5, 6 y 7, son personas muy preocupadas por el futuro, que le están dando vueltas y vueltas y vueltas a lo que va a pasar y a lo que no va a pasar, que piensan muchísimo, que son muy intelectuales y para los cuales lo importante es el pensar. Yo pienso que, y esto es lo más importante para mí, lo que más y mejor me identifica. Como bien os digo, no vamos a contar cómo lo hace cada quien porque nos complicaría mucho y lo que quiero es contar un poquito de cada rasgo, pero bueno, como aproximación al asunto, que sepáis que están de 3 en 3 cada uno de ellos. ¿Cómo nombra Claudio Naranjo en este caso a cada uno de los caracteres? En cada uno de los eneatipos lo que se ve es que cada quien tiene una pasión dominante y una fijación dominante. ¿Qué es una pasión dominante? Me encanta que la palabrita también. Bueno, pues es la distorsión emocional con la que yo miro la vida. Es decir, cada eneatipo está asociado a una palabra que tiene que ver con cómo yo distorsiono la realidad, ¿vale? Y esta nomenclatura, hay muchas posibilidades de nomenclatura, esta en concreto es la de Claudio Naranjo, ¿vale? Que es con quien yo aprendí, por tanto no puedo poner la de otro, ¿vale? En el caso del 1, la pasión dominante es la ira. Vamos a ver que es un carácter iracundo y a qué da eso lugar, a qué da lugar ser un carácter iracundo. En el caso del 2, la pasión es el orgullo. Son personas orgullosas, con prestancia, que, en fin, se las ve. Allá donde llegan, se las ve.
no pasan desapercibidas. En el caso del 3, Claudio le llama vanidad, son personas vanidosas, narcisistas, donde la distorsión con la que miran el mundo tiene que ver con una mirada muy narcisista, muy vanidosa de lo que yo valgo, ¿no? Y lo que yo tengo. En el caso del 4, la pasión es la envidia, es un carácter muy abundante y es un carácter que casi nunca nadie quiere identificarse con él, porque de entrada ponerte como envidioso o envidioso queda bastante feo, no está muy bien visto en nuestra sociedad. En el caso del 5, estaríamos hablando de la avaricia, de la tacañería, pero no es tanto una tacañería de no gastar, que también puede serlo, sino una tacañería de una avaricia de no darse, de no compartirse con otros o con otras. El 6 es el cobarde, serían las personas que tienen mucho miedo, y por ahí si la pasión es la cobardía. El 7 es la gula, es el tipo de carácter, el tipo de persona que le gusta todo y que va detrás de todo muy rápido y por tanto no se para en nada. Es como la gula, es como ir llenando, ir pam, una cosa detrás de otra. En el caso del 8 es la lujuria, son personas muy potentes, muy fuertes, que necesitan mucha fuerza y cosas que piquen para que la vida les sepa, con lo cual a casi todo le echan mucha pimienta, ¿no? Y en el caso del 9 es la pereza. Y la pasión de la pereza para el 9 es la pereza de no mirarse. Vale, las cosas están bien, todo está bien, ¿no? Con tranquilidad, todo va. La diferencia entre pasión, que es la distorsión emocional, y fijación, cuando hablamos de fijación, hablamos de distorsión cognitiva, de cómo distorsiono yo lo que veo, cómo me lo pienso, ¿vale? Entonces, ¿cómo se lo piensa el 1? El 1 se lo piensa todo en la búsqueda del perfeccionismo. Todo el tiempo va a tratar de hacer cosas para alcanzar lo perfecto. Y esa mirada o ese pensamiento tan perfecto hace que nunca nada esté perfecto, lógicamente. Con lo cual tienen que seguir buscando esa perfección. En el caso del 2, Claudio nombra a la fijación pseudoabundancia, porque este tipo de carácter es un carácter que va de sobrado, que va de yo tengo un montón de cosas y yo te las puedo dar. Yo te doy a ti porque tú eres el que necesitas, o la que necesitas no soy yo. Con lo cual es como que van de yo tengo para darte a ti y yo no necesito nada de eso. Y le llama pseudoabundancia, porque en realidad lo que está debajo es la carencia. En el caso del 3, que es la vanidad, bueno, casi está acompañada así por lógica de la simulación, ¿no? De contar mentiras, de contar una mentira, de simular emociones, de simular lo que me interesa y lo que no, para ser aceptada o aceptado, de esta cosa vanidosa de yo tengo de todo y a mí no me falta de nada. El 4 lo que hace es victimizarse, son personas que han sufrido mucho, que creen haber sufrido mucho y por tanto se victimizan permanentemente y miran todo en clave de lo que me han hecho a mí. Qué malo es el mundo conmigo, que me hace un montón de cosas. En el caso del 5 son personas muy aisladas, son personas que les cuesta muchísimo el contacto con el otro, con la otra, con lo cual viven algo así como la imagen de su casita de papel, ¿no? Como si vivieran en su mundo. De hecho, mantener una conversación más allá de 10 minutos es un enorme esfuerzo, salvo en el caso de que el 5 lo que sí que esté hablando sea de algo muy específico que tan solo maneja él o ella. En ese caso pueden hablar 4 horas, pero si lo que tienen que hablar es de algo normal, de la calle, del día a día, de lo cotidiano, no tienen lenguaje, no les interesa, se aburren en eso. El 6, que es el cobarde, pues le acompaña al modo de pensamiento la duda, nunca se sabe si suben o si bajan, ¿no? Sería un poco como esto está bien y esto también está bien, por dónde tiro y por dónde no tiro, por eso están todo el tiempo pensando y anticipando el futuro de a ver qué me va a pasar a mí, cómo voy a hacer esto, qué no hago, sí, ¿no? Esto sonará, todo el mundo más o menos duda. En el caso del 6 es una fijación, es como constantemente dudando, ¿no? Dudando si está bien, si está mal, si es adecuado, si no es adecuado. El 7 sería un rasgo que le acompaña a la charlatanería, porque son vendedores, porque son personas que hablan constantemente, que son muy simpáticas, muy dicharacheras y que allá donde estén se llevan a la gente de calle, porque tienen siempre una coña, un comentario, un carajillo, no sé cómo se dice eso, un chascarrillo, entonces son muy simpáticas, pero esa misma charlatanería que hablábamos antes de la gula les hace que no paren en ningún sitio, que no se queden en ningún lugar, que proyecten pero no acaben los proyectos. El 8
está todo el tiempo, bueno, o tendría como fijación la venganza, porque son personas que cuando alguien les hace algo y se sienten dolidas, lo que están imaginando e incluso lo que llegan a actuar es la venganza. Es cómo puedo ahora yo hacerte el daño que tú me has hecho a mí. Y en el caso del 9, la fijación es la resignación. Es, bueno, pues ya está. Todo está bien. Esto es lo que a mí me toca, pues está bien, no tengo yo nada más que hacer, ¿no? Se resignan ante las cosas que les van pasando a lo largo de la vida. Bueno, esta sería, ¿no?, como lo primero para acercarse al eneagrama, que es ponerle nombre a las cosas. Habríamos puesto como dos nombres. Por un lado la pasión, que tiene que ver con la emoción que a mí me perturba, y por otro lado la fijación, que tiene que ver con el pensamiento que a mí me perturba. ¿Hasta aquí queda más o menos claro? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Ya os habéis colocado solo con el nombre? ¿O no? Es muy pronto. Es muy pronto. De verdad. Pues ya podéis haberos colocado. Bueno, en esta búsqueda del eneagrama y en este extender el eneagrama, a cada uno de los rasgos se le pone un titulito, ¿vale? Porque como estamos en esto de, ¿no?, de ponerle a todo nombre, entonces dependiendo la literatura que leáis, que no, si entráis en internet, que es el sitio más adecuado para leer, que está todo, ¿no?, pues cuando hablan del perfeccionista estarían hablando del 1, o sea, como que hay distintos nombres que aluden al modo de estar en el mundo, ¿no? Entonces para el 1 sería perfeccionista, idealista, juez y racional, es un poco así. El 2 es indispensable, servidor, anfitrión, altruista y ayudador, como que son personas que esto les caracteriza, ¿no?, hacerse indispensables, servir, ser muy buenas anfitrionas, altruistas en el dar. El 3 es el encantador, el triunfador, el profesional y el pragmático, son personas muy eficaces, ¿no? Luego, sí, a ver, podemos ir poniendo, ¿no?, como que en el caso del 1 hay muchos jueces y muchos maestros, hay personas a las que les va bien el rasgo, ¿no? Las que tienen que dar clase les va muy bien porque corrigen perfectamente y van al perfeccionismo, pero eso sí, del otro, no el suyo, ¿no? O por ejemplo los curas también, ¿no?, o la iglesia como institución, como una cosa de perfeccionar a los otros, ¿no? Por ahí ser juez y ser 1 es como lo mejor, porque encima tu neurosis está en un caldo de cultivo casi estupendo, ¿no? En el caso del 2 encontraremos todas aquellas profesiones que son de ayuda. Por ejemplo, una enfermera 2 puede ser lo mejor en un hospital, porque va a estar todo el tiempo en la ayuda, todo el tiempo a ella no le va a pasar nada y a ti sí, con lo cual son personas también donde hay una profesión de ayuda, trabajadores sociales, gente que se le ocurra mucho para con los otros, pues ya está, ideales los dos. En el caso del 3 lo que nos encontramos es con todas y todos los presentadores del telediario. Son absolutamente todos y todas perfectas, ¿no? Tienen una actitud realmente vanidosa, además están en un medio que lo da. Por ahí, ¿no?, serían personas que están en un medio de cara de escaparate, ¿no?, o por otro lado altos ejecutivos con muy clara la eficacia y muy claro lo que tienen y no tienen que hacer, lo que tienen y no tienen que comprar y vender. El 4, que sería el aristócrata, el bohemio y el especial y el romántico y el sensible, es el mundo del arte. Es donde está la gente que pinta, la gente que escribe, porque claro, sufrir tanto da como resultado un producto creativo muy importante y muy interesante, ¿no? Por ahí. El 5, que se le conoce como Mr. Datton, ¿no?, es un poco, y el filósofo son personas que están todo el tiempo pensando y por tanto es como la ratita de laboratorio, son personas que hacen cositas en el laboratorio, hacen cosas muy específicas, ¿no? Piensan, observan, filosofan, pero no tienen contacto con lo cotidiano. Hay muchos políticos que son del rasgo 6, que se creen así como en la idea esta de repartir justicia por el mundo y de hacerlo mejor, ¿no? Una de las características de este carácter, de esta persona, del carácter 1, es la rigidez. Son personas enormemente rígidas e incluso son rígidas físicamente. Porque tú las ves y las ves realmente rectas, ¿no?, o tratando de estar realmente rectas. Son personas muy perfeccionistas, se dan caña a sí mismas para llegar a la perfección y dan caña afuera para que todo sea perfecto, para que una otra sea perfecto y para que lo que hacen, la tarea, también sea perfecta.
y seguramente habéis tenido algún profesor 1, seguro, ¿no? Y jefes también, que también hay bastantes. Son personas prejuiciosas, es decir, tienen un juicio previo respecto de todo, juicio que consideran que es el correcto y el adecuado, y el resto estamos en un error. Es como lo que yo pienso es lo que es y no otra cosa, con lo cual hay mucho prejuicio desde ahí. Son personas muy críticas consigo mismos, tienen buena crítica hacia adentro, pero también buena crítica hacia afuera, y el de al lado lo va a notar. O sea, tú vas a... Si, podemos hacerlo un poco a modo de parodia, ¿no? Pero si tú vives con una persona de este rasgo y sales vestida de no sé qué, esta persona te va a mirar de arriba abajo y tú vas a saber si vas bien vestida o no, solamente con la mirada. O sea, no va a hacer falta que te diga eso no combina. Porque no son personas enormemente violentas ni que levanten el tono de voz, solamente en caso extremo. Un pequeño comentario, tú ya sientes la voy mal vestida. Esta sería un poco la sensación de Dios mío, terrible. Su ira está metida en la crítica, o sea, es verdad que uno puede tener faltas de respeto y broncas, hay que gritar muchísimo, pero no es lo más habitual, no es una de las características. La característica más habitual es que esa ira esté colocada a modo de crítica en las cosas que hace el otro o las cosas que dice. Además, está muy preocupado porque las cosas se digan bien, tiene una mirada constante del lenguaje, de cómo se habla y cómo no se habla, y te corrige por ahí todo el tiempo. Está mal explicitado. Tienen una doble moral, es decir, que esta idea de que se critican a sí mismas o a sí mismos y critican al otro, pero cuando hay que elegir cómo se hace, el uno elige para sí. Es decir, haced lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Que si alguien aquí se tiene que saltar las normas, no serás tú, seré yo. Entonces, en este sentido, corrigen que tú te acabas de saltar un semáforo en rojo, pero ellas o ellos se han permitido el lujo de saltarse un semáforo en rojo. Es una cosa simpática del uno que a él le da mucha vergüenza cuando se le descubre, pero que también está. No es todo crítica. Muy normativos, les encantan los protocolos y las normas, cómo se hacen las cosas, hay una manera de hacer las cosas, si está protocolizado, no se sabe, o sea, 1, 2, 3, 4, y eso les deja muy tranquilos, sobre todo si ellos han decidido el orden. ¿No? O sea, está un poco peor si lo decides tú, pero si ellos lo han decidido, se ajustan perfectamente al 1, 2, 3, 4. Como veis, lo mejor de cada casa, ¿no? Y corrigen la realidad todo el tiempo, es decir, van al cine y hay una cola en los Renoir que se entra por aquí y la gente da la vuelta por aquí, pues el uno va a decir, pues mira, si los Renoir pusieran aquí una casita por este lado, podríamos entrar perfectamente por aquí y no molestaríamos, y va a estar así, corrigiendo eso o corrigiendo en el bar cómo están colocadas las sillas, porque realmente de esta manera había más espacio. Son muy listos, es decir, que lo que piensan suele ser cierto, pero estar permanentemente en esto hace que no descansen, ¿no? O sea, muy cansado de vivir con una misma, todo el tiempo corrigiendo prácticamente toda la realidad. Y bueno, luego he puesto alguna cosa maja, digo, porque claro, con esto nadie va a querer llegar a hacer el eneagrama. Bueno, son personas muy éticas, en general, con un grado de neurosis normalito, generalmente tienen un sentido de la ética, de los principios, que tranquiliza para cuando estás con ellos, porque sabes que si no es muy exagerado no se lo van a saltar y se van a ajustar bastante a eso, ¿no? Con lo cual, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Habéis identificado a alguien que no seáis vosotras? Claro. ¿A alguien de fuera? Padre, madre, seguro, ¿eh? Sí, ¿Abuelo? sí, pues sí. Pues igual padre. ¿Igual padre? Por ahí, ¿no? Como que es más fácil cuando escuchas el eneagrama colocar a los de fuera que uno mismo. Sí, claro. Porque es mucha menos responsabilidad, colocas al de fuera y dices, qué bien. Vale, pues este sería el primer carácter. El 2, el carácter 2, que es el orgullo, estaríamos hablando de una persona orgullosa. ¿Eso qué significa? Pues que van desde luego con una mirada altiva por la vida, porque están orgullosas de ser quienes son. Y que cualquier pequeña cosa que les moleste o que les ofenda es una herida en el orgullo terriblemente grave. Es como todo muy exagerado. Si me dices cualquier cosa,
me voy a doler infinitamente, porque tienen un sentido de la humillación que está como, casi cualquier cosa me humilla, ¿no? Cuando les pasa algo bueno, no es bueno, es fantástico. No es, no, pues estuvo bien, estuvimos en una barbacoa. ¡Qué barbacoa más maravillosa! Fue lo mejor que pudimos hacer el sábado, ¿no? Sería un poco como la exageración, y por ahí suena el carácter argentino, ¿no? Un poco esto de... Dice que le contaba un argentino a otro, todos los argentinos llevan un pequeño orgulloso dentro, y le decía al otro, ¿por qué pequeño? Pues este sería el caso, como que es una cosa fantástica. Claro, cuando les pasa algo malo, no es que estén fatales o depres, están fatal, 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 y te enteras, porque es muy exagerado el cómo lo escenifican. Son muy seductores, ellos y ellas, muy seductores. Se ponen a hablar y tú te quedas escuchando y dices qué interesante y qué bonito, y te pierdes. Les encanta además tener público, tienen un puntito muy simpático, con lo cual tú les escuchas, pues cuando oyes hablar un argentino, que te quedas ahí embelesada. ¿Viste? Tienen muchísimos amigos, conocen muchísima gente, pero tienen pocas relaciones íntimas. Es verdad que cuando tienen una relación con alguien dicen que es la mejor amiga que han tenido. Lo malo es que la conocieron hace 10 minutos. ¿Vale? Entonces tienen muchas mejores amigas, sí, así, o amigos seguidos, pero en realidad tienen muy pocas relaciones íntimas. Tienen muchísimos conocidos, muchísima gente. Adulan, son muy buenos para cuando tienes el poder, porque todo el rato te están diciendo lo bien que lo haces. Entonces desde ahí, oye, adulan a aquella persona que quieren que a su vez les adule a ellos y les diga qué guapos son y qué tipo tienen, ¿no? Con lo cual es una adulación tramposa, pero es verdad que adulan y te saben decir perfectamente lo guapa que eres y lo bien que haces las cosas. Manipulan para conseguir lo que ellas quieren de una manera muy elegante, o de una manera a veces un poco burda, es decir, mienten, ¿no? En esto de, bueno, no puedo ir porque no hay tren hasta allí a esas horas, y a la siguiente semana, no, pues he venido en el tren de las 5, no, pero no me dijiste que no había tren, no, sí que había, no, tú me entendiste mal, con lo cual tú entras en la duda de, pero bueno, vamos a ver si me dijiste o no me dijiste, cómo fue, ¿no? Por ahí manipulan muy bien el ambiente, dan mucho, pero dan esperando recibir, o sea, yo te doy, es una persona que cuando quiere un abrazo lo que hace es que dice, ven que te voy a abrazar, entonces tú te quedas así y te sientes abrazada, pero en realidad lo que te está pidiendo es que tú abraces, es justamente lo contrario de lo que están haciendo, dan para recibir. Les encanta que dependan de ellos o de ellas, o sea, es como si tú estás enferma y dependes de una persona, la persona de este rasgo se va a desvivir por ti, porque dependes de ella. Ahora, otra cosa es si ella necesita algo, ahí va a ocultar todo lo que oculte. Y en positivo he puesto lo de altruista, porque es verdad que en este dar, aunque sea un dar para recibir, sí que hay situaciones en las que estas personas dan y dan mucho, ¿no? Por ejemplo, se cree que Teresa de Calcuta era una dos, es decir, que de alguna manera daría para recibir, pero de muchísimo, ¿no? Construyó algo muy bonito. Por ahí es la sublimación de lo neurótico, que es poder estar en esas condiciones y poder dar. ¿Alguien se identifica? ¿Identifica padre, madre, hermano, primo? ¿No? Identifico a alguien, sí. También. ¿No? Ya tenemos ahí el 2 o la 2. Bueno, pues el carácter 3, que veíamos que era la vanidad. Bueno, pues esta es una persona que es esclava de la imagen que proyecta, ¿no? Generalmente son muy guapas y muy guapos, por supuesto están muy bien, muy adecuados al canon de belleza, es decir, no les sobra nada, ni les falta nada. Son personas que si está de moda ir al gimnasio, van al gimnasio, si está de moda, pues no sé, leer los pilares de la tierra, leen los pilares de la tierra, si está de moda ver el programa de Explora, de yo qué sé, de que cómo se hizo esto, ven, es decir, están al cabo de la calle de los valores de la moda. Y lo que ocurre es que son esclavos todo el rato de eso, porque todo el rato tienen que estar, ¿no?, esforzándose para seguir proyectando una imagen que sea
atractiva para la persona que está al otro lado. Son personas muy altivas, es decir, muy frías en contacto y muy altivas. Tú no son fácil, no te acercas fácilmente a ellas, ¿no? Dejan claro cómo son ellas las que si quieren se van a acercar o no. De hecho, una de las características que se ve, por ejemplo, en terapia es que cuando besan así. O sea, es exagerado, claro, ¿no? Pero la sensación es como que se alejan mucho de cuando te dan un beso, ¿no? Por ahí un contacto bastante frío, ¿no? Pues, también, si tenéis algún jefe 3, si trabajas en una empresa y tenéis algún jefe 3, lo vais a notar que es perfectamente frialdad por encima de todo, ¿no? Corrección, todo muy adecuado. Son personas muy distantes, no apetece tocarlas, no apetece quererlas, no apetece, hay que estar muy dentro y conocerlas muy bien para que te gusten y te apetezcan, porque así de entrada no te dan un pin, ¿no? Como, no sé, que no conectan con la emoción. Esto es lo que les pasa, ¿no? Que son tan frías porque están bastante congeladas en el corazón, y como no conectan ellas con la emoción, lo que sale fuera es la frialdad, y eso es lo que tú percibes. Para ellos es una dificultad, pero hasta que no entran en terapia y se dan cuenta de eso, por el momento ellas viven tan tranquilas, ¿no? Sin conectar con las emociones. Muy vanidosa la persona, porque le encanta que le alaben, que le encanta que le digan qué bien lo has hecho. Está absolutamente convencida, además que lo hace muy bien. Quiere ser el mejor, y de hecho suelen ser muy buenos, están muy arriba en los escalafones de las empresas, por ejemplo, suelen ser muy buenos, muy eficaces, y no les tendrá un pulso cuando hay que echar a alguien. O sea, que para recursos humanos son estupendos. Están siempre a la moda, ya lo comentaba un poco antes, como que, a ver, aquí qué pita. Y estar a la moda no significa estar a la moda de un canon concreto, es decir, que si están en un ambiente donde la moda es ponerse rastas, se van a poner rastas como el que más. O sea, no es que estén solamente a la moda de un modelo, están a la moda del entorno en el que están, y tienen la gran ventaja de que saben estar con las rastas y saben estar con el traje y saben de marcas de medio tuche. O sea, tienen un amplio abanico de sabiduría de qué es lo que toca en cada sitio, y pueden perfectamente descontrolar en un lugar y ser controlados en el otro, porque es lo que se espera de ellos y de ellas, ¿no? Por ahí son muy adaptables, muy camaleónicos, saben perfectamente cómo colocarse en cada uno de los entornos en los que están. Y una de las grandes características del 3 es la eficiencia. El 3, cuando tiene un proyecto y tiene que hacer algo, está orientado a resultados y va a los resultados directamente, sin cuestionarse nada y con muy buenos resultados. O sea que por ahí, buscando una característica en positivo, me parecía que para un lugar donde hay un equipo, tener un 3 está muy bien, porque ejecuta muy bien la tarea que se le encomienda o la que él o ella ha pensado también, ¿no? ¿Y aquí conocéis a alguien? Sí, mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Vea? ¿Por dónde? Menos lo deficiente todo. Dependerá del grado de neurosis. Está más neurótico, entonces... Bueno, y os decía, ¿no? Mucha gente de la tele, por ahí, está en este rasgo, ¿no? El rasgo del 3. Bueno, pues el 4, que es la envidia, que es son las personas que son adictas al amor o al odio. Y cuando son adictas me refiero a que están en una polaridad, o te aman o te odian, o se aman a sí mismas o se odian a sí mismas. Muy polar la cosa, muy exagerada, ¿no? Personas muy desvalorizadas, que consideran que no sirven para nada, que no valen para nada, que no tienen nada, que tienen muy mala suerte, que todo lo peor del mundo les ha tocado a ellas, porque su madre no las quiso de chicas. Terrible. En comparación constante con el entorno, en comparación constante con los demás, siempre es el otro, la otra la que sale mejor. ¿Qué ocurre con esa comparación? Que como el otro, la otra sabe más que yo o lo hace mejor que yo, lo que el 4 hace es que le corta la cabeza, ¿no? O trata de cortarle la cabeza por la envidia. En ese sentido hay una constante mirada al mundo de la relación y un constante sufrimiento, porque nunca llegan a estar suficientemente arriba, suficientemente bien colocadas o colocados. Están en comparación constante con los otros. Es un carácter insatisfecho por definición, nada de lo que tienen les colma, siempre falta algo, siempre. O sea que pueden tener un trabajo, vale, pues tienen un trabajo en el que ganan 2.500 euros. Bueno, pues al trabajo trabajan de 8 a 5 y quieren trabajar de 8 a 3.
pero si ganan 2.500 euros y trabajan de 8 a 3, es que no quieren trabajar los viernes, porque los viernes sería un día que no es trabajable. Y si les das, ¿sabes? Como que nunca encuentran como, bueno, ya está, me siento cómoda, me siento bien en la vida. Nunca están a gusto en su piel. Siempre hay algo que es insatisfecho. Si no es el trabajo, va a ser la pareja. Con la pareja tienen un movidor. La pareja nunca acaba de estar bien. Siempre le falta algo, le sobra algo, ¿no? Y además les encanta que les falte, que les sobre algo, porque se enrollan con parejas o que están fuera, o que están casadas, o que tienen dificultades, con lo cual, claro, se aseguran la insatisfacción permanente, ¿no? No cabe duda. ¿Qué mejor solución que esté viviendo en La Coruña? Pues ya está, así estás insatisfecha para el resto de tu vida. Con todo esto se sienten especiales por el sufrimiento, de ahí que lo positivo del rasgo sea lo creativo. Sufren tanto y lo escriben tan bonito, ¿no? Que por ahí hay un halo de especialidad, y además se visten también con un puntito de creatividad, con mucha originalidad, y tienen un puntito de tanto sufrimiento, de mucho gusto por el arte. Entonces, por ahí se sienten especiales porque acaban siendo cultas y cultos, ¿sabes? Pareciera que no, pero no se lo creen, pero están ahí. Tienen la sensación constante de carencia, de yo no tengo, de lo que a mí me falta, con lo cual, en comparación, el otro siempre va a tener algo más que yo. Y la frase así que les distingue, que yo creo que la he recogido, es: mi prado, o el prado del vecino, está más verde que mi prado. Siempre el otro va a tener un prado mejor que el mío. Y tener una idea muy paranoide de la realidad. Todo lo que ocurre, me ocurre a mí. Es como todo, absolutamente todo tiene que ver conmigo. Si las cosas van bien, tienen que ver conmigo. Si las cosas van mal, tienen que ver conmigo. Claro, las cosas nunca van bien porque hay un grado de insatisfacción. Todo va mal por mi culpa. Entonces, es una mirada muy para adentro todo el tiempo, con los ojos muy vueltos hacia adentro y con mucha dificultad para recibir y recoger lo bueno y lo bonito de la vida. Por más que tengan cosas muy buenas y muy bonitas, siempre van a encontrar la insatisfacción, siempre les va a pasar algo. Y esto es lo que os decía, que había recogido la frase, porque a mí me parece muy gráfica, del carácter 4, ¿no? El prado del vecino está siempre más verde que mi prado, ¿no? Y lo bonito de este rasgo es la creatividad. Ya os decía también que hay muchos escritores por aquí, entonces escritores y pintores también, gente que se dedica al mundo del arte, y tienen un puntito muy creativo que se ve también en su casa, en cómo lo ponen, en su vestimenta, en cómo se cortan el pelo, en ese tipo de detalles que les hace realmente personas creativas y especiales, entre comillas. ¿Qué tal? ¿Suena bien? Sí. También habéis conocido a alguien de este rasgo, mogollón, ¿no? Sí. Es un rasgo bastante extendido, bastante extendido, ¿no? Y que acompaña mucho, por lo menos en España, nos acompaña bastante, es un rasgo bastante amplio, vamos a decir. Bueno, el carácter 5, que habla de la avaricia, es una persona que no se da y que priva al mundo de sí mismo o de sí misma. Es un carácter que está consigo misma y ya está. Y la verdad que cualquier esfuerzo que signifique mover un pie y contactar con algo es demasiado esfuerzo para un carácter 5. Son personas avergonzadas, muy tímidas, muy calladas, que en un grupo van a estar mirando pero no van a participar, muy calladas, y además hablan muy bajito y tienen una carita de niños o de niñas, como si no hubieran crecido. O sea que les acompaña también mucho lo del así muy en silencio, muy calladitas, ¿no? Dan muchas ganas de achucharlos. Viven aisladas o aislados y realmente en una casa con 10-20 metros tienen suficiente, no necesitan mucho más porque no van a usar mucho más espacio. Estrujan lo que tienen, es decir, que son capaces de no comprarse ropa durante mucho tiempo, de tomarse una cerveza en 3 días para no gastarlo, ¿sabes? En fotocopiar el libro 20 veces, o sea, como unas cosas de muy estrujar lo que se tiene. En ese sentido es la tacañería también, de darse fuera, pero también de no darse nunca nada para sí, ¿no? Y eso sí, si se van a dar algo para sí, se lo dan muy bueno. Como se lo dan tan bueno, no se lo saben dar mediano, ¿no? Es muy bueno o nada, sería la polaridad. Reemplazan todo lo que tuviera que ver con las relaciones, con el contacto, con el dinero, con las ideas o con las cosas. Son coleccionistas de prácticamente todo. Coleccionan cómic,
CDs, no sé cuántos, coleccionan, claro, eso sí, que no sea muy caro, importante que no sea muy caro las colecciones, ¿vale? Y las ideas, pero las ideas que coleccionan son ideas todas muy exageradamente personales y particulares, en el sentido de que van a saber mucho de los batracios que viven en las Galápagos, ¿vale? Pero no van a saber que el día de Nochevieja es el 31 de diciembre, ¿vale? Lo he puesto un poco exagerado, pero cosas mucho más simples, mucho más cotidianas, les van a pasar desapercibidas. Yo tenía una paciente que hablaba de su pareja como que era un frigorífico, entonces parecía un poco realmente así, ¿no? Como no se sabía nunca lo que había dentro, pero lo que había dentro estaba muy frío, y esta persona no sabía qué día no había periódico, ¿no? Como este tipo de detalles, y qué días no había pan. Bueno, el 5, lo cotidiano, no le interesa. Entonces eso sí, el batracio este de las Galápagos, que tiene que ver con Darwin, que fue quien lo descubrió, que no lo sabe absolutamente nadie y que no sirve absolutamente para nada, el 5 sí lo sabe. Entonces, de lo que saben mucho, ¿no? Por ejemplo, si saben de cine, pues todo el mundo igual sabe pues quién ha dirigido qué película, ¿no? Y quién la protagoniza, ¿no? Él se va a saber no quién lo ha dirigido, sino el director de fotografía, la música, el director, el protagonista, el otro que no es protagonista, pero no sé qué, el que la escribió porque viene de un libro, absolutamente todos los detalles del asunto. En ese sentido, realmente son como un ordenador personal de lo que les interesa. Observan la vida y no participan, lo cual les hace muy listos para ver lo que está pasando, pero no para ver qué les pasa a ellos, pero sí lo que está pasando fuera. Son observadores de la vida, tienen muy pocos amigos y los amigos que tienen son raros como ellos, ¿vale? Y la gente les llama raros a ellos, y ellos se llaman raros a sí mismos, ¿vale? Son excéntricos. Muy poco prácticos, esto ya lo he dicho hasta la saciedad, y aunque está presente, no te está escuchando, o sea que tú le estás hablando y le estás contando algo, y el 5 te está mirando, pero no se está enterando de nada de lo que le estás diciendo, así que como pareja puede ser desesperante, ¿vale? O sea, si por ahí, porque él te está diciendo que sí, y está absolutamente pensando en otra cosa, ¿no? Y si le preguntas, ¿me decías? Pero te está diciendo que sí, con lo cual tú crees que te está escuchando. ¿Cuál es la ventaja de un 5? Bueno, pues que es una persona amable y muy tranquila, ¿no? Oye, no se mete con nadie. Si tú le dejas en su cueva con sus cositas, se va a quedar ahí tan a gustito y no va a incordiar a nadie. No le mandes a comprar nada porque no sabe dónde está la tienda, pero por lo demás, tranquilidad. Vamos a pasar al carácter 6, cuya pasión dominante es la cobardía, y vamos a ver algunas características de este conjunto de personas. Son las personas que sienten miedo al miedo. Esa sería la definición fundamental del eneatipo 6. No son personas que sientan miedo solamente, sino miedo al miedo, que es algo superior y diferente del miedo habitual que sentimos todos y todas en la vida. Todo el tiempo, casi todas las emociones que tienen cursan como ansiedad. Son personas muy ansiosas, y tienen una relación ambivalente con la autoridad. Si es una autoridad que a ellas o a ellos les parece que merece la pena respetarla, la respetan profundamente. Si no es así, lo que van a hacer es todo el tiempo confrontarla y rebelarse contra ella. De manera que hay una ambivalencia casi permanente. Proyectan la agresión fuera, la colocan en el mundo, de alguna manera creen que es el mundo quien les persigue, que es el mundo el que les hace las cosas a ellos o a ellas. Y hay tres posibilidades en este eneatipo. Hay tres posibilidades en todos los eneatipos, pero en este eneatipo se ven muy claramente, porque hay tres respuestas muy diferentes en el tema del miedo. Hay algunas personas que ante esta emoción se paralizan. Hay otras personas que se acogen al deber para no sentir el miedo, es decir, hacen lo correcto, lo que se espera de ellas, de manera que no sienten miedo. Y hay otro conjunto de personas que ante el miedo actúan, hacen, se mueven, de manera que tampoco sienten ese miedo que tanto les asusta. Son personas muy trabajadoras, y como característica en positivo vamos a resaltar la lealtad, que es una de las características del 6 fundamental. El carácter 7, hasta aquí va bien la cosa, ¿no? Bueno, pues vamos con el carácter 7, cuya pasión dominante es la gula. Estaríamos hablando de personas que se tratan muy bien a sí mismas, son autoindulgentes, se lo permiten prácticamente todo o casi todo,
personas muy dispersas que van de un sitio a otro en movimiento constante, no se paran casi en nada de lo que hay, van muy rápidas y muy deprisa, buscan permanentemente el placer, no soportan ningún tipo de malestar y desde ahí salen corriendo de cualquier situación que tenga que ver con emociones más tildadas de negativas. Están constantemente iniciando proyectos, no se quedan en casi ninguno, pero inician proyectos, piensan mucho al respecto de eso y embarcan a mucha gente en proyectos que a ellos y a ellas les parecen muy interesantes y muy motivadores, pero que luego abandonan con bastante facilidad. Tienen muchísimos amigos y muchísimas amigas, no soportan de hecho estar solas, y debajo de toda la alegría que transmiten cuando están en grupo, lo que hay son personas bastante más carentes y bastante más angustiadas de lo que pueda parecer. De hecho, el trabajo terapéutico con ellas es difícil porque precisamente se trata de sacar fuera esa carencia y esa angustia, y no son muy amantes de sacar eso, de contactar con esa parte. Hablan mucho y no suelen decir nada, con lo cual se caracterizan también por tener un discurso muy rápido y con muchas cosas simpáticas en el discurso, que hace que la gente se ría cuando les escucha. También es un carácter miedoso, además está pegado al 6, que sería el carácter del miedo. Y si tuviéramos que resaltar una característica en positiva de este carácter, sería la simpatía, que es un carácter simpático, son muy simpáticos y son la alegría de la fiesta allá donde van. Vamos con el 8, que es un carácter lujurioso, esa sería su pasión dominante, que son personas que tienen pasión por lo excesivo, pasión por lo más extremo de las situaciones en las que se encuentren, sea en estas situaciones de trabajo, sea en estas situaciones de afecto, sea en estas situaciones de dolor. Es como una pasión por lo más excesivo, por lo polar. Es un carácter impulsivo, un carácter con mucha fuerza, con mucha energía, muy impulsivo y no se para ante nada, reacciona visceralmente. Un carácter duro, son personas a las que es difícil ver en situaciones de supuesta debilidad, porque huyen constantemente de eso, huyen de lo blando, de esas cosas no les gustan. Es un carácter muy dominante, con muchísima prestancia, se les ve corporalmente como que ahí están, ¿no? Ahí se les nota, se les escucha. Son personas fuertes, no se arrendan ante nada, todo el tiempo ellos van hacia adelante, pase lo que pase, sea lo que sea, lo que quieren lo cogen, sin más. Un poco la imagen sería la del capo de la mafia, porque también es un carácter que lo que hace es que los suyos son absolutamente cuidados, mientras que los de fuera son enemigos contra los que hay que luchar. Eso sí, si formas parte de la familia como la mafia, mientras que le seas leal, no va a haber ningún problema contigo y te van a cuidar y a cuidar muy bien. Extremista en casi todas las posiciones que tomen o casi todas las opiniones de la gente, o estás conmigo o estás contra mí, estos son los buenos y estos son los malos, y no hay términos medios, no hay grises en su pensamiento ni en su modo de hacer, y es un carácter agresivo, ¿no? Personas agresivas. Y como característica en positivo, lo que vamos a nombrar va a ser la autenticidad, porque bien es verdad que en un carácter 8, cuando el carácter 8 conecta, y eso se puede ver muy bien en psicoterapia y se puede ver también muy bien en los grupos de formación, conmueve, es una conexión absolutamente que te conmueve cuando la ves, porque estás viendo a una persona real, ¿no? Un dolor real. Es quizá una de las experiencias más bonitas cuando trabajas en psicoterapia individual y también en grupo, poder ver a un 8 conectado. Y acabamos ya, vamos a terminar con el carácter 9, con la pereza, que estamos hablando de una persona que se olvida de sí misma, está tan pendiente de las necesidades ajenas y de cuidar tanto al de fuera, que lo que hace es que se olvida de sí y no tiene ninguna necesidad aparentemente, ¿no? Necesita nada. Si los que están al lado están felices y contentos, él o ella también estará feliz y contenta. Son personas muy perezosas para mirarse, tienen mucha dificultad para hacerse responsables de lo que sienten,
hay una parte que no se enteran y hay otra parte también que cuando se enteran hacen como que no se han enterado también, ¿no? No es un poco así, uy, se fue muy rápido todo. Bueno, evitan el contacto de casi todas las maneras posibles, hacen un montón de ceremonias dilatorias cuando hay que contactar, siempre tienen algo que hacer antes que el contacto, están llenos de tareas y se llenan de tareas justamente para no contactar consigo mismos o consigo mismas. Tienen tendencia a fundirse con la pareja, a fundirse con el grupo, es decir, a ser uno más. En este sentido es un carácter gregario, que se siente bien en grupos grandes o en su caso solo con la pareja. No les gusta destacar, son personas bastante inteligentes y bastante listas, pero pueden aparentar en un grupo algo mucho más torpe, ¿no? Porque no son personas que les guste destacar, que les guste que se les note que saben mucho, no, son personas más bien calladas, que bueno, en este sentido, a la hora de darse el bote de algo que saben, no es fácil que un 9 diga yo lo sé y que se imponga desde ahí. Ellos se gustan a sí mismos y a sí mismas de decir que son personas normales y corrientes, y la verdad que esa es la sensación, ¿no? Son personas un poco conflictivas, normales y corrientes, que tienen sentido común como el más importante de todos los sentidos. Su manera de agredir es pasiva, es decir, no van a una agresión, así como el 8 va a una agresión y una confrontación abierta y muy directa. En el caso del 9 es una agresión pasiva, agresiva, ¿no? No te dice que no, pero te dice quizá, que al final es que no. Te dice puede ser, que al final es que no. Pero nunca te van a decir claramente no, esto no lo quiero, ¿no? No expresa lo que necesita, con lo cual tiene que hacer virguerías para conseguir eso que necesita, a veces de maneras mucho más complicadas que decir esto es lo que quiero, porque es difícil que diga esto me apetece o esto me gusta o voy a coger esta cosa. Y huyen generalmente del conflicto, no se les encuentra en las peleas, porque su tendencia siempre es a apaciguar y a que las cosas estén bien, y la tendencia es estemos todos tranquilitos y en paz, ¿no? En este sentido huyen del conflicto. Y como características positivas son personas fundamentalmente generosas y trabajadoras, con lo cual también se puede contar con ellas para casi cualquier tarea, porque tienen un buen grado de habilidad a la hora de hacer las distintas cosas que se le puedan proponer. Y bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar como todo lo que yo os he contado. Yo creo que ahora es un buen momento para que vosotros y vosotras me preguntéis y podamos profundizar un poquito más en cada uno de los caracteres. Evidentemente la charla no es más que una muestra de algunas de las características de los 9 rasgos, luego el eneagrama en sí mismo se complica mucho más. Pero bueno, ya lo hacemos como coloquio si os parece y continuamos un ratito más, ¿ok? Gracias por escuchar.